Buen día, estudiantes. En el siguiente video encontrarán la explicación del eje temático que nos había quedado pendiente en el primer periodo académico, el cual es lenguaje algebraico, monomios y polinomios. El lenguaje algebraico es útil en diferentes ramas y disciplinas, como lo es la economía, la ingeniería, la física y otras. Los términos algebraicos son los que se distinguen o se clasifican en. No son sumas o restas, sino son términos que se están multiplicando entre sí. Ellos constan de signo, coeficiente, exponente y parte literal. Aquí encontramos unos ejemplos donde les voy a señalar cuál es el signo, que en este caso es el negativo, o sea, este término algebraico es negativo porque lo antecede este signo. El coeficiente es el número real que acompaña al signo, en este caso el 1/3. El exponente, en este caso son exponentes porque tenemos dos letras, que es el 2 y el 1. Y la parte literal, que como tal es toda esta parte completa, x al cuadrado y. Aquí vemos otro ejemplo. En este caso, el signo, como no hay antecedente, digamos, visual de un signo, automáticamente podemos decir que este término algebraico es positivo. Su coeficiente, es decir, el número real que lo está acompañando, que aunque no lo vemos gráficamente, es un 1. El exponente de la letra o del término es un 1 también. Y la parte literal es la letra y. Aquí vemos otro ejemplo. Igualmente, vuelvo y reitero las 4 partes de los términos algebraicos. El signo de este término algebraico es el menos, es decir, que es un término negativo. El número real o el coeficiente es raíz de 5. Los exponentes de este término algebraico son 2, 1 y 1. Y la parte literal es a al cuadrado bc. Por último, tenemos que, miramos acá, tenemos aquí dos términos algebraicos, o sea, por separado, los cuales se están sumando. Ahora voy a explicar qué es un monomio y cuáles son algunas partes y características de él. Es una expresión algebraica que consta de un solo término. Tenemos el grado absoluto, el cual es la suma de los exponentes. Se clasifican en homogéneos y heterogéneos. Si yo tengo un listado con diferentes monomios, es decir, diferentes términos algebraicos, yo puedo verificar por el grado absoluto de estos quién es homogéneo y cuáles son heterogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí recordamos un poquito que homogéneos significa que son iguales. Es decir, que si yo al tener un listado de monomios, observo que su grado absoluto, es decir, la suma de los exponentes de las letras, son iguales, puedo decir que todos esos monomios son homogéneos. Pero si en cambio algunos tienen un número diferente al haber hecho la suma, se llaman heterogéneos. También tenemos el grado relativo de un monomio, el cual se halla o se verifica con respecto a una variable. Es decir, que ya no vemos el término completo, sino vemos el exponente de una de sus letras. Ahora miramos el valor numérico. ¿Cómo vamos a calcular el valor numérico de un monomio? Es cuando se reemplaza las variables por números. Ya vamos a ver unos ejemplos para esto. Aquí tenemos un ejemplo que dice, establecer si los monomios que representan las medidas del triángulo son homogéneos o heterogéneos. Y determinar el grado relativo del monomio con respecto a cada una de sus variables. Menos un séptimo, x a la 4, y a la 5. Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo, que es con los lados de este triángulo. Entonces primero vamos a sacarlos por aparte. Aquí tengo este lado que es 5a al cuadrado b al cuadrado. Este otro lado que es igual 5a al cuadrado b al cuadrado. Y 3b a la 3. Entonces recordemos que para saber si son heterogéneos o homogéneos, debo mirar
el grado absoluto de este monomio. Para ello, vamos a verificar aquí los exponentes de este término. Este primer término tiene dos exponentes, los cuales son 2 y 2. Para hallar el grado absoluto es la suma de estos exponentes, es decir, que el grado absoluto del primer monomio es 4, porque 2 más 2, 4. El segundo monomio coincide que también es 4, porque sus dos exponentes es 2. A 2 más 2, 4. Y por último tenemos que los exponentes del tercer monomio, tenemos que el exponente de A es 1 y el exponente de B es 3. Y 3 más 1 es 4. Entonces vemos que todos coinciden en su grado absoluto, es decir, que se concluye que son monomios homogéneos. Para el segundo ejemplo de esta diapositiva, tenemos determinar el grado relativo. Recuerden que el grado relativo es de cada letra por separado. Es decir, que teniendo este término algebraico, este monomio, vamos a mirar sus letras, es decir, cuál es el grado relativo de la X, que en este caso es el exponente de la X, cuyo exponente es 4, y el exponente de la letra Y, que en este caso es 5. Esos son los grados relativos que corresponden a cada una de sus letras. Tenemos aquí otros dos ejemplos. El primero dice, calcular el valor numérico del siguiente monomio. Si m vale menos 4 y n vale 3. Y tenemos el monomio menos un medio mn a la 3. Segundo punto, calcular el área de un círculo cuyo diámetro es 18 centímetros. Para el primer ejemplo de esta diapositiva, lo único que vamos a hacer es a reemplazar el valor de la m por menos 4 y el valor de la n por 3. Cuando hacemos el reemplazo, pues lo más aconsejable es ingresar los valores entre paréntesis. De esta manera, reemplazando la m, es decir, paréntesis menos 4, reemplazando la n, paréntesis 3. Entonces, por lo tanto, me queda expresado así. Menos un medio, paréntesis menos 4, paréntesis 3 a la 3. Entonces, vamos a solucionar como tal este término que nos quedó ya solo numérico, el cual recordemos que debemos tener en cuenta la jerarquía de operaciones. Primero las potencias, luego las multiplicaciones y por último las divisiones. En este caso tenemos que 3 a la 3 es 27. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Ahora podemos multiplicar los signos, menos por menos más, es decir que todos los números quedan positivos. Ahora multiplico 4 por 27, que es 108. Organizando este fraccionario un poco, puedo decir que es 108 multiplicado por el numerador, que es 1. Me queda 108 dividido 2, y eso es 54. Es decir que el valor numérico para este monomio, siendo m menos 4 y n3, es 54. Ahora para el segundo ejemplo, que tenemos calcular el área de un círculo cuyo diámetro es 18, me dan la ecuación, la fórmula para calcular el área del círculo, que es pi por r al cuadrado. Aquí tenemos es r, más no el diámetro. R hace referencia al radio del círculo. Por lo tanto, vamos a recordar que para sacar el radio del círculo es el diámetro dividido en 2. Es decir, el valor del diámetro es 18, lo divido entre 2, eso es 9. Ahora sí podemos reemplazar este valor de R en la ecuación o en la fórmula para el área, de tal manera que me queda entre paréntesis 9 centímetros al cuadrado, soluciono la potencia 9 por 9, 81, y organizo términos. En este caso siempre va el número primero, luego el pi, que en este caso recordemos que es un número irracional, que lo podemos dejar expresado como pi, pero en ciertos ejemplos o ejercicios nos van a pedir una aproximación del resultado.
Porque recordemos que para hacer igual un resultado cuando utilizamos números irracionales, deberíamos utilizar todos los números decimales, pero pues son infinitos. Entonces, cuando nos piden un resultado exacto, utilizamos el pi como su número irracional, pero podemos también hacer la aproximación, que es este símbolo. En este caso multiplico 21 por pi, ahí sí ya utilizando la calculadora me da 254,47 centímetros al cuadrado. Ahora pasamos a los polinomios. Los polinomios son expresiones algebraicas formadas por sumas o restas de dos o más monomios. Si son dos monomios sumados o restados, se denominan binomios, y si son, tres monomios, se llaman trinomios. Ya si son más de tres, simplemente se clasifican como polinomios. Entonces, tenemos aquí el grado absoluto de un polinomio es el mayor grado absoluto de los términos. Recordemos que como es una suma o resta de varios monomios, y ya con las diapositivas anteriores expliqué cómo se saca el grado absoluto de un monomio, que es sumando los exponentes de su expresión. Entonces debemos verificar cuál de los monomios que tenga la expresión algebraica tiene mayor grado absoluto. Y decimos, por lo tanto, que este es el grado del polinomio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tengo a al cuadrado b menos ab. Entonces, tenemos acá un monomio restado a un monomio. Como son dos términos que se están restando en este caso, se llama binomio. Y ahora vamos a calcular el grado absoluto de cada uno de ellos. Entonces, recordemos, se suman los exponentes del primer término, sumo el 2 con el 1, que son los exponentes de cada letra, me da 3. Ahora hago lo mismo con el segundo término, menos AB. El A tiene exponente 1, el B tiene exponente 1, y 1 más 1 es 2. Entre el 2 y el 3, ¿cuál es mayor? El 3. Es decir, que este polinomio es de orden 3, o de grado 3. Ahora vamos a mirar el grado relativo de los polinomios, que son respectos a una sola variable. En este caso es el mismo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a mirar solamente con respecto a una de las letras. Si yo quiero mirar esta expresión, yo debo mirar es letra por letra cuál es el grado de la variable. Los términos semejantes, es decir, cuando tengamos un polinomio, varios términos sumándose, es decir, varios monomios sumándose o restándose, lo que vamos a verificar es la parte literal. Debe ser igual tanto en letra como en exponente. Aquí tenemos una serie de ejemplos, vamos a tomarlos paso a paso. El primer ejemplo dice: determinar si el polinomio es binomio o trinomio, luego identificar sus términos. Luego dice, escribir el polinomio que representa el siguiente enunciado: el doble de un número más su cuadrado menos la tercera parte de su cubo. Entonces, para el primer ejemplo de esta diapositiva, nos dan este polinomio: 7ab al cuadrado menos 7b más 4. Entonces vamos a verificar si es un binomio o trinomio. Recordemos que vamos a mirar cuántos términos tiene esta expresión. Entonces tiene un término algebraico, dos términos algebraicos y tres términos algebraicos. Cuando tiene tres términos algebraicos, estos polinomios se llaman trinomios. Y aquí me dice identificar cada uno de sus términos. Es decir, 7ab al cuadrado menos 7b y 4. Esos son los términos de este polinomio, los cuales son 3, por lo tanto esto se llama trinomio. Para el segundo ejemplo me indica, nos dan una oración, ¿sí? Con letras, literal, entonces debemos hacer como la traducción a lenguaje numérico. Entonces vamos a leerlo paso a paso y a escribirlo. El doble de un número, como no especifican qué número es, entonces ponemos 2, que me indica el doble,
de un número cualquiera, es decir, X, porque no sabemos qué número es, más su cuadrado, es decir, estamos hablando del mismo número, el desconocido, X al cuadrado, menos la tercera parte. La tercera parte es 1/3 de su cubo. Y el cubo es X a la 3. Aquí tenemos como tal el mismo polinomio, aquí expresado paso a paso, ordenado. Aquí escogemos la variable, que en este caso es la X, y se ordenan con los exponentes de mayor a menor, conservando los signos de cada uno de sus términos. Aquí tenemos otro par de ejemplos para ya como rectificar y confirmar lo que ya expliqué teóricamente. Encontrar el grado absoluto del siguiente polinomio e identificar los términos semejantes del siguiente polinomio. Entonces tenemos que 1/3 x al cuadrado y al cuadrado menos 2/5 x al cubo y al cuadrado más 7x a la 4 y al cubo. Tenemos que cada uno de sus términos por separado están de esta manera. Y el grado absoluto, primero tenemos que verificar el grado absoluto de cada uno de estos monomios. Recordemos que es la suma de los exponentes de cada una de sus letras. En este caso 2 más 2, en este 3 más 2 y en este 4 más 3. Y aquí, por lo tanto, 2 más 2 es 4, es decir que el grado absoluto del primer monomio es 4, el grado absoluto del segundo es 5 y el grado absoluto del tercero es 7. Entre estos tres, el mayor es 7, es decir que el grado absoluto de este polinomio es 7. En el segundo ejemplo, nos dan el polinomio y me preguntan cuáles son los términos semejantes. Los términos semejantes es los que tienen igual parte literal, perdón. Entonces, vamos a verificar. Aquí tengo a a la 3, b a la 2. Aquí a la 2, b a la 3, aquí a, b al cuadrado, aquí a la 3, b al cuadrado, aquí a y b. Entonces, lo primero que yo verifico o analizo es que todos tienen a y b, pero tienen diferentes exponentes. Entonces, voy a analizar ahora los exponentes. Aquí tengo a la 3, vamos a mirar si hay otro a la 3, aquí hay a la 3, pero está acompañado de un b a la 2. Entonces, para que sean términos semejantes, debe ser esta parte igualita. Entonces, solamente tenemos dos términos semejantes porque estos ya no coinciden con ningún otro. Ahora, tenemos este último ejemplo que me indica hallar el valor de a en el polinomio teniendo en cuenta que el grado relativo con respecto a x es 9. Entonces, tengo aquí 5x a la a menos 2 menos 3x a la 3 y a la 2. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo acá una incógnita dentro de este polinomio y es la pregunta. Entonces, como me dan el grado relativo de la x, recordemos que es el exponente completo de la x. Entonces, para calcular el valor de la a, formulamos esta ecuación. A menos 2 es igual a 9 con la información del ejercicio. Y este 2, que está negativo, pasa al lado derecho del igual con signo contrario, es decir, 2. Hacemos la suma 9 más 2 y hallamos el valor de la a, siendo a igual a 11. Ahora ya para completar esta primera fase de nuestro segundo periodo académico, vamos a definir diferentes partes o diferentes conceptos que se hallan cuando empezamos a ver polinomios. El primero es el término independiente, que es el grado cero o la constante, es decir, tenemos un polinomio completo y el número que no tenga letra alguna se identifica como término independiente. Un polinomio ordenado es, como yo lo expliqué ahorita, es respecto a los exponentes de una de sus variables. Escogemos una de las variables, es decir, una de las letras, y los ordenamos de exponente mayor a exponente menor.
Un polinomio completo es aquel que después de ordenarlo aparecen todos los exponentes. Es decir, puedo tener x a la 3 como exponente máximo, entonces debe aparecer x a la 2, x a la 1 y debe existir el término independiente. El polinomio opuesto es cuando se cambian todos los signos de los coeficientes de cada término o monomio dentro del polinomio. Y el valor numérico, como lo hicimos en la parte de los monomios, es cuando reemplazamos las variables por números y hacemos las respectivas operaciones. En estos primeros ejemplos para esta parte tenemos determinar el término independiente del siguiente polinomio. 3x al cuadrado menos 2x más 5x a la 3 más 4. Luego, hallar el polinomio opuesto de menos 7 ax al cuadrado más 8 al cuadrado x más 12. Entonces, en el primer ejemplo de esta diapositiva, nos dan este polinomio y recordemos que el término independiente es aquel número o aquel elemento del polinomio que no tiene parte literal. Es decir, que a simple vista ya puedo verificar que el término independiente de este polinomio es el 4. En el segundo, hallar el polinomio opuesto de menos 7ax al cuadrado más 8a al cuadrado x más 12. Entonces, simplemente es mirar cada uno de los términos y cambiarle los signos. En este caso, este está negativo, pues lo pondré positivo. Este está positivo, lo pondré negativo. Y este está positivo, lo pondré negativo. De tal manera que me queda este otro polinomio. Al cambiarle todos los signos a todos los términos del polinomio, ya se halla el polinomio opuesto. Estos otros dos ejemplos son hallar el valor de AB, es decir, el producto entre A y B, si el siguiente polinomio es ordenado y completo. Luego, calcular el valor numérico de cada polinomio si A es igual a 3, B es igual a menos 2 y C es igual a 4. Entonces, para la primera parte, tengo este polinomio y como este ya hacemos la suposición que está ordenado y completo, es decir, que este es el exponente mayor y por lo tanto tenemos que aquí, acá este es el término independiente, aquí el exponente es 1, o sea que el siguiente es 2, aquí sería exponente 3, exponente 4 y exponente 5. Es decir que tengo aquí en los exponentes 2 en los cuales se encuentran las incógnitas, en este caso este término y este término. Entonces, como ya hice el análisis de cuál serían el exponente completo de cada uno de estos términos, puedo hacer la respectiva operación por ecuaciones. Entonces tengo a más 3 es igual a 5, porque este término algebraico es el de mayor exponente. Al hacer la respectiva operación, este más 3, que está al lado izquierdo, pasa al lado derecho de la ecuación con signo contrario. Es decir, que me quedaría 5 menos 3 es 2, es decir que A es 2. Hago lo mismo con B menos 2. Recordemos que esto es igual a 3 porque está en la posición del exponente 3. Hago igualmente este que está menos 2, pasa al otro lado con más 2 y 3 más 2 es 5. Como la pregunta del ejemplo es, ¿hay el valor de A por B? Pues simplemente ya teniendo los valores numéricos, los multiplico, es decir, 2 por 5, 10. Ya tenemos el primer ejemplo. En el segundo, calcular el valor numérico de cada polinomio. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es que en las letras de cada uno de los términos algebraicos vamos a poner paréntesis y el valor de cada una de las letras. Es decir, A vale 3, B vale menos 2. Y así en todas las partes de este polinomio. Entonces recordemos que lo primero que se solucionan son las potencias, de tal manera que menos 2 al cuadrado es 4, 3 a la 3 es 27, 4 a la 2 es 16. Ahora empezamos a solucionar las multiplicaciones. 3 por 4, 12, 27 por 4, 108, menos 2 por 16, menos 32.
Aquí todavía nos quedan multiplicaciones. 5 por 2 es 60, menos 2 por 108, menos 216, más 3 por menos 32 es menos 96 y menos 30. Aquí tenemos como tal ya la parte sin signos de agrupación y me queda menos 282. En esta parte, lo único que debemos recordar es cómo se solucionan polinomios numéricos, que eso lo vimos en el primer video que subí el periodo pasado, cuando vimos los números reales. Espero que este video pues, esté lo más completo posible para que se les facilite a ustedes el desarrollo de los ejercicios prácticos que dejaré hoy por Google Classroom. Estaré al pendiente a cualquier incógnita, cualquier pregunta, cualquier dificultad que se les esté presentando a la hora del desarrollo de los ejercicios prácticos. Recuerden que la otra semana nos vamos a encontrar por Zoom y la idea es que esperemos a encontrarnos por Zoom para verificar y rectificar y de pronto corregir los ejercicios que les dejaré el día de hoy para pues asegurar la nota en 5. La idea es aprender, la idea es participar, entonces espero que estén muy bien, nos estaremos comunicando y estaré muy al pendiente. Que estén muy bien, hasta luego y pues recuerden tomar apuntes de este video y ver el video cuantas veces sea necesario. Que estén muy bien, hasta luego y estaremos al pendiente por la plataforma de Google Classroom y la del colegio. Que estén muy bien, hasta luego.